Ningún viento es favorable si no sabes hacia dónde te diriges. Hola bebés del universo, soy de nuevo yo, Daniel, hablándoles de astrología y cosas varias del universo. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que me fascina y me atormenta por igual. Y yo sé que ustedes también, y seguramente les ha mantenido despiertos sobre la noche más de una vez. Y es básicamente esta batalla campal entre el destino y el libre albedrío. Dos ideas, dos filosofías que son una completa dicotomía. Es decir, son opuestas, contrarias, se contradicen, aparentemente son irreconciliables. Y que conforme más profundizas, más ridículas ambas te parecen. Sobre todo si estás metido en estos mundillos de espiritualidad, astrología. Más de una vez te asaltará esta pregunta. ¿Está todo determinado? ¿Tenemos alguna inferencia en nuestro destino? Y el problema es que responder estas preguntas nos da como resultado incontables paradojas. Si ya todo está determinado, pues ¿para qué me molesto? Pero si yo tengo alguna inferencia en mi destino, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué grado? El día de hoy vamos a intentar responder estas preguntas con tres aproximaciones distintas: la filosofía, la psicología y por supuesto la astrología. Al final les voy a compartir un poco de cómo yo personalmente he reconciliado estas dos ideas y esta batalla campal en mi propia vida. Como siempre, aquí te dejo unos timestamps para que puedas irte a la parte que más te interese o que puedas repetir lo que tú quieras. Después, en otra ocasión, tocará hablar de estos temas desde una perspectiva más científica, abordándolo desde el lado de la mecánica clásica, la mecánica newtoniana y la física cuántica. Y de verdad, al final, la aproximación que sea, te das cuenta que es como casi es lo mismo, pero con distintas palabras, ¿no? Disclaimer muy importante antes de comenzar: recuerda que yo no soy ni filósofa ni psicóloga, soy astróloga. Me encanta compartir acerca de estos temas para hacerlos un poquito más digeribles, un poquito más amables. Y recuerden que siempre les estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi esquinita del universo, y por supuesto que no tengo la verdad absoluta. Primero vamos con esta aproximación filosófica, así que vamos a hablar un poquito de determinismo, indeterminismo, determinismo parcial. Y a ver, es que en esta dicotomía de destino y libre albedrío es la doctrina filosófica del determinismo la que sostiene que todo está determinado. Todo acontecimiento físico, incluso el pensamiento y las acciones humanas, están causalmente determinadas por la irrompible cadena de causa y efecto. Esa es como la definición más común que te vas a encontrar. Básicamente todo está escrito y no puedes escapar a tu destino. Existen varios tipos de determinismo: biológico, económico, epistemológico, geográfico. Pero por resumirlo y no hacernos bolas, todo está escrito, todo está determinado y no puedes escapar de tu destino, cualquiera que sea ese. Ya sea que todo esté determinado por un señor barbón en el cielo, medio sádico si me preguntas, o solamente porque así funciona el universo, causa y efecto, mecánica clásica. Y si asumimos que todo está determinado, por supuesto que no hay lugar a las casualidades o a las sincronicidades, así como esta frase de esta película que me gustó un montón. No existen las casualidades, solo la ilusión de las mismas. De cualquier forma, esta doctrina filosófica tiene un gran hueco en su trama, y son las implicaciones morales. Es decir, si todo está determinado, si todo está determinado y ya sea que Dios o la ley de causa y efecto mueven los hilos, puedo yo en este momento ir a cometer un crimen y no es mi responsabilidad porque ya todo está determinado, no es mi culpa. Otro ejemplo demasiado simplista sería que si está determinado que yo sea millonaria, pues no hago nada. Al final del día ya está determinado. Me siento en mis laureles y ya está. Y como esos hay un millón de ejemplos y es como, pues qué fácil, ¿verdad? Pero este dilema moral sí que se resuelve porque aún los deterministas más puros y duros dicen que el determinismo es la forma más lógica de ver el mundo. Por donde le busques, todo está determinado. Se la vi. Así son las cosas, pero que eso no nos excusa de actuar erróneamente y que aún así deberíamos de señalar y de castigar los actos que van en contra de la moral. Dicho de otra forma, aún en un universo determinista, la moral y la ética siguen siendo la moral y la ética. Pero básicamente el determinista siempre tiene en mente que todo está determinado, que toda acción, suceso, son en teoría predichas o determinadas por la interacción del ambiente, educación, contexto y otro montón de factores determinantes, por supuesto. Es decir, básicamente si yo cometo un crimen, eso estaba determinado, pero que esté determinado no me libera de la responsabilidad. Los deterministas sostienen que el libre albedrío es meramente una ilusión y que debemos de romper con esa ilusión.
Acá yo estoy de acuerdo. Esto lo podemos ver con distintos ejemplos de diferentes ángulos, y es que simplemente piensa en que tú por voluntad propia, por libre albedrío, le diste clic a este video, ¿verdad? Pero fue un video que un algoritmo te recomendó. Y dices, sí, el algoritmo me recomienda cientos de videos todos los días, pero yo escojo cuáles ver. Pero aún así, probablemente nunca vas a ver un video que el algoritmo no te recomiende. Y aún así, aunque tú tengas el completo poder de decidir qué ver y a qué video hacerle clic, te enfrentas a una selección limitada de videos, ya sea por el algoritmo o simplemente porque los videos que existen en YouTube pues son limitados. Aunque sean demasiados, siguen siendo limitadas. Entonces realmente eres libre de escoger lo que quieres ver y fuiste libre de darle clic a este video, o estuvo determinado por toda una serie de factores que incluyen el algoritmo, que incluyen el hecho de que yo me haya sentado a grabar este video para que tú puedas estarlo viendo en este momento. Mismo con que tú puedes escoger qué ver en algún servicio de streaming, pero lo que está en los servicios de streaming siguen siendo un número de opciones limitadas. Entonces, ¿qué tan libre realmente eres de elegir? O más bien, como dicen los deterministas, es una mera ilusión. Hasta con la ropa que te pones, sí, tuviste la libertad de ir a escoger una prenda esta mañana y vestirte, pero tenías una selección limitada, que a su vez fue limitada por el presupuesto que tenías a la hora de adquirir cada una de tus prendas. Así que honestamente, si nos quitamos el dilema moral de encima, que básicamente es muy sencillo, es como, aunque esté determinado, eso no te excusa si cometes crímenes y haces cosas malas, la verdad es que el determinismo no parece tan ridículo, parece muy lógico. Más allá del dilema moral, el problema radica en que si asumimos la existencia del destino, también estamos asumiendo que una buena parte de nuestras vidas escapa completamente de nuestro control. Y deja tú la responsabilidad moral de robar un banco y tener que pagar por ese crimen, sino la responsabilidad que estás ejerciendo sobre tu propia vida. ¿Cómo pudiéramos ser responsables de nosotros mismos, de nuestra propia vida, de nuestro bienestar, si nuestra vida misma es algo que escapa de nuestro control? En la otra esquina, en la otra polaridad, como vamos a ver, tenemos el libre albedrío o el indeterminismo, que sostiene que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones, y sobre todo son moralmente responsables por las decisiones que toman. De aquí surgen otro montón de implicaciones y paradojas, y siempre utilizan este ejemplo como de que, a ver, si tienes libre albedrío, pues conviértete en una paloma y vuela. Pues no. Claramente desde ahí un libre albedrío absoluto es igual de ilógico que un determinismo absoluto. Pero también hay otras implicaciones, como que la idea de libre albedrío y ser responsables de todas nuestras decisiones es un discurso sumamente individualista. Como individuo, quizás sí puedes tomar tus propias decisiones y ser moralmente responsable de esas decisiones, pero te guste o no, eres parte de un colectivo, tu familia, tu comunidad, la sociedad, etc. Y como colectivo tendrás ciertas limitaciones, y por consecuencia pues tú también tendrás esas limitaciones que te impedirán ejercer ese supuesto libre albedrío. Un ejemplo muy sencillo y que aplica para todo el mundo es, por ejemplo, el determinismo económico, otra de las tantas ramas del determinismo. Si eres adolescente, si todavía vives con tus padres, si todavía dependes económicamente de tus padres, tú puedes tomar tus decisiones, pero al final del día las decisiones que tomas están limitadas por las posibilidades socioeconómicas, deja tú tuyas y de lo que tú puedas hacer con tu dinero, por las limitaciones económicas de tu propia familia. Es por eso que yo creo que inevitablemente llegamos a un determinismo parcial, que sostiene que el libre albedrío y el determinismo son naturalmente compatibles, y que es posible creer en ambos sin que sea algo paradójico e irracional. Aquí se define el libre albedrío como la libertad para actuar según los propios motivos de cada quien, y que dicha libertad puede estar presente o ausente por diversos motivos. Esto es un punto central de la filosofía estoica. Básicamente, hay cosas que están dentro de tu control, sobre las cuales puedes tomar decisiones, y hay otras que simplemente no. Hay cosas que puedes cambiar con voluntad y hay otras que con toda la voluntad del mundo no vas a poder cambiar. Básicamente, a veces tienes libertad, a veces no. A veces tienes libre albedrío, a veces no. Pero siempre tienes la posibilidad de actuar por tus propios motivos. Es el clásico ejemplo, no sé, de la cartera perdida. Puede estar determinado y escrito por el mismísimo Dios que un día te encuentras una cartera tirada en la calle. Eso estaba determinado, eso era inevitable. Tú decides qué hacer con ese suceso. Tú decides si la devuelves o si no la devuelves. Básicamente hacia eso llegamos con el determinismo parcial, donde siempre tenemos este gap para actuar, ¿no? Y no como de que, estaba determinado,
que te encontraras la cartera y estaba determinado, ya fuera que la devolvieras o que te quedaras con el dinero de esa cartera. Además de resolver estos dilemas morales, el determinismo parcial también nos devuelve la responsabilidad sobre nuestros propios actos y sobre todo sobre nuestras propias vidas. En muy resumidas cuentas, pues esa es la aproximación filosófica, sobre todo desde esta visión del determinismo, indeterminismo, el compatibilismo. Pero ahora vamos hacia una aproximación psicológica. Hay una frase de un libro que me gusta mucho. Si tienen emplazamientos en Escorpio tienen que leerlo. No tiene nada que ver con el libre albedrío y el destino. Bueno, un poco sí. Pero bueno, total que la frase dice algo que la psicología es otra palabra para destino. Pero a ver, primero tenemos que alejarnos un poquito de esta visión determinista del mundo donde estamos atrapados en una cadena interminable de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. ¿Por qué? ¿Y qué hay de nuestra mente? ¿Qué hay de esos patrones de pensamiento que después se traducen en patrones de comportamiento y así sucesivamente? ¿Será que estamos determinados por nuestra propia mente? Dentro del psicoanálisis existe este concepto propuesto por Freud, que es el determinismo psíquico, que sostiene que todo fenómeno psíquico tiene una causa. Es decir, no hay espacio para la libre elección humana. Todo está determinado ya sea por la genética, la biología, la educación y en conjunto por tu inconsciente. Imposible entonces no pensar en Carl Jung y su famosísima frase. Pero antes, recuerden que Freud y Jung desarrollaron sus teorías del inconsciente a la par, de hecho al principio juntitos, después se separan, fue el divorcio de mis papás. Básicamente Carl Jung le dice a Freud, no mames, no todo gira alrededor de tu falo, y se desvía con su propia teoría acerca del inconsciente y su propio modelo de la psique. Pero justo, si los lees paralelamente, sobre todo al principio, te das cuenta que iban de la manita, ¿no? Por eso saco a Carl Jung justo con este concepto del determinismo psíquico. Y lo podemos abordar desde su famosísima frase, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Sobre todo aquí Jung se refiere al arquetipo de la sombra, nuestra parte reprimida que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos y que terminamos proyectando en el exterior. Pareja, amigos, dinero. La sombra se proyecta y nos mueve. Actuamos en base a esa sombra no integrada y a eso le terminamos llamando destino. Y así, y desde otras perspectivas psicológicas, es nuestro inconsciente quien toma la mayor parte de decisiones por nosotros. Así que conscientemente tampoco tenemos libre albedrío. Pero para eso hacemos el trabajo de sombra. Para eso descendemos a las profundidades de nuestro ser para recuperar ese mando, ese timón. Me hace pensar en una frase que leí por primera vez hace algunos años cuando recién estaba empezando a estudiar astrología. Somos seres condicionados, no determinados, de Paulo Freire. Él no era psicólogo, era filósofo, pero pues básicamente se refiere a esta misma idea de que somos seres condicionados por nuestro entorno, nuestro contexto, nuestras creencias, nuestra herencia familiar, pero que no somos determinados porque aún así tenemos la posibilidad de elegir, de cambiar nuestra historia y tomar nuestras propias decisiones. Si se fijan, todo al final del día siempre se dirige como un determinismo parcial. O sea, sí pero no. Sí tienes libre albedrío, pero no. Y al revés, todo está determinado, pero en realidad no. La aproximación astrológica, pues depende, ¿verdad? Tenemos que hablar de astrología moderna y de astrología tradicional, porque, a ver, la astrología moderna creo que se reconcilia muy fácilmente con el determinismo parcial o incluso con esta visión, esta perspectiva psicológica de que somos seres condicionados, no determinados. Y a través de la astrología, a través de tu carta, encontramos este espejo para reconocernos y volver a tomar el timón, para acceder a esas partes inconscientes, hacerlas conscientes y evitar que se transformen en nuestro destino, o redirigir ese destino así como con más gracia, y pues básicamente recobrar el control de lo que sí podemos controlar, porque al final del día como que eso se reduce, ¿no? A nosotros mismos, a nuestro mundo interno, emociones, pensamientos. En ese sentido creo que la astrología moderna se reconcilia muy fácilmente con este determinismo parcial y esta idea de que somos seres condicionados, no determinados, y se concilia muy bien esta dicotomía así súper marcada. El buen debate empieza cuando hablamos de la astrología tradicional. Para empezar, hay que hacer el paréntesis de que hasta la astrología más tradicional y helenística rechaza la idea de los astros como un causal. Es decir, la luna, Júpiter y las estrellas fijas no tienen un rayo mágico, no ejercen una frecuencia que llega hacia ti y te hace actuar o pensar de tal forma, sino que más bien solamente es un espejo. Sin embargo, para hacer astrología tradicional o simplemente para que te hagan una lectura tradicional, tenemos, aunque sea un ratito, que asumir el universo como un universo causal
y determinista, 100% determinista. Un universo determinado completamente, un universo plagado de destino donde nosotros como individuos viviendo esta experiencia humana, lo único que podemos hacer es liberarnos de esos apegos, es trascender nuestro destino no en plan de evitarlo, sino afrontarlo con un estoicismo de acero. Porque la materia, tiempo y espacio siempre van a estar sujetos a este determinismo puro y duro, por donde le busques. Y aunque puede sonar demasiado fatídico, la verdad es que otra vez la mayoría de astrólogos tradicionales en la modernidad reconcilian esto con un determinismo parcial. Básicamente, hay cosas que sí controlas, hay cosas que no. Te duela lo que te duela, te pese lo que te pese. Y fíjense, esto era algo que decían los estoicos, que ningún viento es favorable si no sabes hacia dónde te diriges. Y todas estas herramientas súper predictivas de la astrología tradicional son justamente una forma de tener el mapa y ajustar las velas para redireccionarte hacia donde sí quieres ir, y no en el sentido de evitar lo inevitable, porque si no volvemos a caer en una paradoja, sino para afrontar nuestro destino con muchísima más gracia y sin sufrirlo, básicamente. Y bueno, es que, o sea, incluso en estas visiones más deterministas, tu verdadera libertad radica en cómo te tomas esos sucesos que son inevitables, que ya estaban escritos en el cosmos. Como siempre, la libertad y el poder de hacer alquimia y de transmutar y de transformar está en nuestra percepción, en lo que pensamos acerca de lo que nos sucede, en cómo te lo tomas y, por supuesto, qué es lo que hacemos con lo que nos sucede. Y es por eso que desde esta perspectiva todavía más tradicional, el destino debe ser trascendido a través del ascenso del alma por las esferas planetarias, donde podemos llegar ahí donde el destino ya no rige, que también te lo describen como que es el camino hacia la inmortalidad o la verdadera felicidad. E insisto, no tiene nada que ver con cambiar o evitar el destino, sino afrontarlo con gracia. Mira, si se fijan, hablar de libre albedrío carga con una energía muy masculina. Yo hago, yo me encargo, yo acciono, yo redirijo mi propia energía hacia lo que yo quiera. Y todo este tema del destino carga con una energía muy femenina. Sí, el destino, la idea del destino puede parecer muy fatídico, muy rígido, pero justo es el dejarte fluir, el dejarte llevar por las corrientes cósmicas. Y acuérdense que siempre que hablamos de este tipo de polaridades, el chiste está en integrarlo y en darse cuenta que en realidad son lo mismo. A ver, más adelante voy a ampliar eso, pero aquí me gustaría hacer el paréntesis de que toda esta cuestión de la ascensión por las esferas planetarias y trascender el destino es básicamente integrar estas dos polaridades, yin, yang, masculino, femenino, y ya decíamos que el libre albedrío carga con esta polaridad masculina y que el destino carga con esta polaridad femenina, y es justamente cómo vamos a integrar todo eso. Sí, tienes libre albedrío, pero no en todo. Tienes que actuar y moverte, pero también permitirte fluir. Y justamente hablar de esta ascensión o evolución de tu alma para trascender el destino es lo mismo que hablar de la activación del Kundalini, de la activación del Merkaba. Les prometo que también después voy a ampliar este tema, pero es que, a ver, les decía que justamente esta ascensión y esta evolución va de trascender el camino hacia la inmortalidad, hacia la verdadera felicidad, donde el destino ya no rige, donde ya no hay dualidad, donde ya no tenemos esta dicotomía de destino y de libre albedrío, donde ya no hay masculino, donde ya no hay femenino, donde todo es una misma cosa. Regresamos a la unidad, ¿ok? Entonces, justamente hablar de la activación del Kundalini es hablar de la activación de esta energía a través de nuestros 7 centros energéticos conocidos como chakras. Tenemos chakras masculinos y tenemos chakras femeninos. Si integramos ambas polaridades, estamos haciendo este trabajo de evolución, de ascensión. Ascendemos por las esferas planetarias. Es lo mismo, ¿ok? La activación del Merkaba, similar. El Merkaba te lo encuentras representado como si fuera una estrella de David, pero es tridimensional. Se supone que es como un tetraedro, ¿sí? Un tetraedro. Y justamente nos habla de la energía que sube, la energía que baja, así como la serpiente que sube, la serpiente que baja, la energía masculina, la energía femenina, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que puedes controlar y está en tu jurisdicción y lo que no. Justamente el Merkaba muchas veces te lo encuentras descrito como si fuera un vehículo para viajar como en planos superiores, en esferas superiores, pero tiene que ver con lo mismo. Hablando un poquito más de los chakras, pues cada chakra
está asociado con un planeta. Y trabajar, por ejemplo, no sé, con tu chakra de la garganta, es trabajar con el arquetipo de Júpiter también. Y justamente a través de nuestra carta natal vemos así como con santo y seña el aprendizaje específico de cada quien y lo que tenemos que integrar de cada planeta, de cada chakra. Activar el kundalini, ok, la energía tiene que subir desde el chakra raíz hasta el chakra corona, pero justamente tienes que pasar por el chakra sacro, que le corresponde a Venus, por el chakra de la garganta, que le corresponde a Júpiter, por el chakra del tercer ojo, que le corresponde a Mercurio, por el chakra corazón, que le corresponde al Sol, y así sucesivamente. Y cuando la energía se atora, es justamente cuando experimentamos un imbalance, desbalance en nuestras vidas. Ya ver, y menciono todo esto porque les digo que es un tema que voy a ampliar, pero es como lo mismo. Entonces realmente el propósito de la astrología como tal no es hacer estas predicciones o darte así el guión conciso de tu vida y de tu destino, sino que seas capaz de trascenderlo, y no lo vas a trascender teniendo este cronograma de todos los sucesos que te esperan en tu vida. Lo vas a trascender trabajando con cada arquetipo, con cada chakra, con cada centro energético, activando el Merkaba, como quieras verlo. En ese sentido, para mí lo que está determinado es lo que viniste a aprender. El aprendizaje de un Júpiter, poniendo el ejemplo de Júpiter, el chakra garganta, ¿no? Que tiene que ver con hablar, con decir la verdad, con la comunicación. Entonces imagínate que tú tienes problemas de chakra garganta y en tu carta seguramente también vas a ver un Júpiter afligido, con Marte, con Quirón. Duele hablar, duele decir la verdad. Entonces lo que está determinado es el aprendizaje. El cómo lo aprendes y el cómo lo integras va a ser un resultado de tus propias decisiones. Va a ser resultado de tu propia libertad de elegir. Para mí lo que está determinado es lo que viniste a aprender, y el cómo lo aprendes es el resultado de tu libertad de elección, vaya. Y ya depende de tus creencias si quieres ver eso determinado como un contrato álmico o simplemente porque así es la vida, o si lo quieres ver como destino o casualidad. Me preguntan también muy seguido que sí hay técnicas astrológicas que nos pueden predecir puntualmente ciertos sucesos y un cuándo y casi que la hora. Sí, los astros son nuestro reloj cósmico, son el espejo tanto de nuestra alma, pero por supuesto también el curso de nuestras vidas, porque acuérdense que pues aquí en la materia, aquí en la dualidad, estamos sujetos al flujo del tiempo, aunque el tiempo sea algo abstracto, aunque el tiempo ni siquiera exista, aunque ni siquiera sea lineal, pues, pero aquí, en este momento, pues sí es lineal. Entonces sí hay técnicas astrológicas que pueden hacer eso por ti. A mí personalmente no me gustan y es algo muy personal, porque saber que te va a pasar algo bueno o malo no te da la solución ni las herramientas para enfrentarlo. Y lo sepamos o no, sepamos con santo y seña la fecha de nuestra muerte o de un suceso canónico en nuestra vida, de todas maneras lo vas a tener que afrontar con el mismo estoicismo, lo sepas o no. Básicamente a mí no me gustan esas técnicas súper predictivas, porque saber tu futuro no te da la solución acerca de esas cosas que encontramos. Así como la toma de conciencia por sí misma tampoco sirve de nada. Creo que simplemente la vida no está diseñada para saberlo todo. El punto es que aprendas. Para eso estás aquí. Lo veas como lo veas. Estás aquí, incluso si dices tú, no, pero yo no creo en que haya un propósito. No pasa nada. Igual estás aquí para vivir la experiencia humana. ¿Por qué te quisieras spoilear el juego? La vida no está diseñada para que lo sepas todo. E insisto, para mí, esa es mi opinión personal. Creo que lo que está determinado es lo que viniste a aprender. Pero ¿cómo y qué es lo que haces con todo eso? Es completamente nuestra responsabilidad. Y sí, todo eso lo podemos ver en tu carta a un nivel psicológico. Usar tu carta como un espejo de tu psique, un espejo de tu inconsciente. Creo que es preferible, y les digo, esto ya es un poco, ya aquí está llegando ya mi opinión personal. Es preferible, yo prefiero mil veces compartir esas herramientas. Yo prefiero mil veces que ustedes aprendan de su propia carta. Es una herramienta para ustedes, y compartirles las pocas o muchas herramientas que yo he aprendido a lo largo del tiempo, para que tú puedas transitar tu propio camino, tu propia ascensión a través de las esferas planetarias. Evidentemente todo esto ayuda. Recuerden, es una herramienta, igual que ir a terapia es una herramienta, igual que el martillo que tienes en tu caja de herramientas es una herramienta. Y como se los decía en el video pasado del bypass espiritual, no le entregues tu poder a una herramienta como la astrología. ¿Ven? La asistente Pipoca está bien enojada. No le entregues tu poder de decidir. No le entregues tu poder de decidir sobre tu destino a los astros. Porque al final del día, sin importar la corriente filosófica con la cual te quedes, o tus propias conclusiones o lo que sea, siempre puedes elegir. Es tu derecho divino elegir. Pero bueno, ya me voy a explayar más con mi opinión personal.
Pero vamos a tocar un tema que es el de los eventos canónicos, ¿no? Así tipo como en la película de Spider-Man, esos eventos que no podemos cambiar, pero que podemos actuar alrededor de ese evento. Quiero explicarles un poquito cómo funcionan desde mi perspectiva, desde lo que yo he aprendido, desde lo que yo he investigado. Los eventos canónicos, vamos a llamarles así, son denotadores, son iniciaciones de un cierto proceso o aprendizaje y son distintos para todos. El evento per se no está determinado, lo que está determinado es el evento, tal cual como les decía, lo que está determinado es el aprendizaje. Pero por el cómo vas jugando tus cartas, las cartas que te tocaron deja tú por tu carta natal, por tu contexto, o el lugar donde vives, etcétera. Conforme tú vas jugando tus cartas, pues ese evento canónico se puede manifestar de una forma u otra. Lo que está determinado justamente es el aprendizaje. Y la astrología es justamente lo que hace, es detectar esos patrones y con observación de milenios, dense cuenta, detecta esos patrones y los aterriza en cosas muy puntuales que pueden suceder y muy específicos. Es literalmente detectar un patrón. Por eso ya sabemos que Marte provoca incendios y que Neptuno inundaciones y todo eso, ¿no? Ejemplos muy básicos. Pero bueno, miren, voy a ponerles un ejemplo bien específico, solamente por poner un ejemplo, por aterrizar mejor cómo funciona esto. Miren, en la astrología médica, y recuerden que esto no es mi especialidad, planetas como Venus planetas como Venus y Plutón, y si hacen aspectos específicos entre ellos y si están en una casa específica, no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero bueno, total que Venus y Plutón así en emplazamientos y en configuraciones muy específicas se pueden atribuir a enfermedades como el cáncer de próstata o el cáncer de mama. Ahí les va la explicación. Una persona que tenga estas configuraciones específicas en su carta no significa que esté marcado ahí, esté escrito por el destino que esto va a suceder, que vas a padecer esa enfermedad, sino que más bien está escrito que tú tienes un aprendizaje que hacer alrededor de Venus y alrededor de Plutón, y que esa persona trae esta lección, este aprendizaje específico de integrar a Venus, la creatividad, el placer, la energía femenina. Venus se asocia con el chakra sacro, retomando lo que platicábamos, que a su vez el chakra sacro repercute en todo lo que tiene que ver con el sistema reproductor femenino y masculino y las hormonas masculinas y femeninas respectivamente. Entonces imagínense, cuando hablábamos ahorita de la ascensión del Kundalini, la energía se atora en el sacra chakra, se atora en la esfera de Venus y traemos como un bloqueo energético, un aprendizaje específico que hacer alrededor de esos temas. O sea, hipotéticamente estamos hablando de una persona que trae mal aspectado a Venus y a Plutón, y estamos hablando de una persona que no tiene bien integrado el chakra sacro. Plutón, que en este caso puede tener que ver mucho con el miedo a la muerte, está asociado con el chakra raíz, que es el primerísimo de los chakras. Y justamente, si no se integra todo eso, si no se integra ese aprendizaje alrededor de Venus, el chakra sacro, el chakra raíz, alrededor de Plutón, esta situación se lleva al límite. Plutón es un planeta que lleva al límite y se manifestará como una enfermedad, probablemente, quizá. Y justamente actúa como un detonador, como, órale, no quieres aprender, no quieres integrar el arquetipo de Venus, no quieres integrar el arquetipo de Plutón, te lo voy a mostrar físicamente, te lo voy a detonar para que no puedas ignorarlo y tengas que integrarlo. Explicar estos temas puede ser muy delicado porque jamás quiero caer en esa meritocracia espiritual de que si te pasan cosas malas o si te enfermas es por tu culpa. Por supuesto que no. Simplemente quiero dejar claro que es un aprendizaje y que todo es un reflejo. Sale que los astros son nuestro reflejo y que ese reflejo nos puede llegar acá abajo de formas muy distintas. Lo que está determinado es ese aprendizaje, no el cómo. Y que justamente la astrología es la que detecta esos patrones para decirnos: probablemente este es tu cómo en particular. Espero se entienda. Nunca es culpa de los astros, ni tampoco es tu culpa. Sobre todo hablando de estas cuestiones delicadas, nunca es tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Y pues justamente el chiste es integrarlo, es transmutarlo, es darte cuenta que incluso esas cosas terribles tienen algo que enseñarte. Y volvemos a que hay cosas que escapan de nuestro control, siempre. Se la vi, pero siempre hay otras tantas que sí que puedes gestionar. Y así integramos a ambas polaridades, ¿ok? Ahora sí vamos como con ya, cómo yo he conciliado estas... En la unidad todas esas paradojas no existen, son lo mismo. Son solamente las dos caras de una misma moneda. Y pudiéramos incluso llegar a percibir, incluso ni siquiera es como, el regreso a la unidad lo vas a entender, el regreso a la fuente lo vas a entender, no. Simplemente con meditar profundamente estas cuestiones te vas a dar cuenta que son lo mismo. Pero simplemente
aquí las tenemos que entender a través de este contraste, a través de estas dos polaridades. Sartre tiene esta frase que me gusta mucho, que dice: nosotros somos lo que sepamos hacer con lo que la gente hace de nosotros. Básicamente sí que somos el resultado de 1.000.000 de factores, pero aún más importante que eso es lo que hacemos con ese 1.000.000 de factores. Es un trabajo en equipo y es un trabajo de co-creación, básicamente. Y es como estás jugando una partida de turista con el universo y es el turno del universo de repente y hace su jugada. Y hace su jugada y a lo mejor te come un turno y a lo mejor te hace retroceder unas casillas o a lo mejor te ayuda o a lo mejor te perjudica, pero siempre llega el punto en el que es tu turno. Puede estar determinado que te encontraras esa cartera, puede estar determinado ese suceso canónico en tu vida, esa enfermedad, ese encuentro con otra persona, pero siempre llega tu turno de, el universo ya hizo su jugada, ahora me toca a mí. Definitivamente creo que me tuve que reconciliar con la idea de que no tenemos un libre albedrío absoluto, es absurdo, pero por supuesto no todo está absolutamente determinado. Y sobre todo que tu verdadera libertad, sin importar qué, está acá, aquí, empezando por tus pensamientos, que al final del día es lo único que puedes controlar. La incertidumbre nos da miedo, pero la certidumbre nos aburre. Queremos controlar todo, pero en realidad lo único que podemos y tenemos que aprender a controlar son nuestros propios pensamientos. Por último, voy a cerrar este video con que, pues, recuerda que la astrología describe la totalidad del universo y esa totalidad del universo existe dentro de ti. Entonces, dentro de ti hay espacio para el destino, pero también siempre hay espacio para que puedas elegir. Así que bueno, creo que con esto concluimos este video. Intenté resumirlo de la mejor forma posible. Es un tema muy complejo, muy externo, el que seguramente seguiremos explorando, pero así como más específicamente, con temas más específicos. Por favor, me gustaría saber tú qué piensas, tú cómo reconciliaste esta paradoja en tu vida, o si todavía no la has reconciliado, qué idea te agrada más, hay algo que te dé miedo alrededor de todo esto. Me encantaría leerte. Te recuerdo que puedes seguirme en todas mis otras redes sociales, donde casi siempre estoy hablando de astrología y cosas varias del universo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias si te quedaste hasta acá, hasta el final. Les mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos hasta la próxima.